Bienvenidos ya les iba a decir de nueva cuenta cada miércoles, pero en esta ocasión estamos a martes. Y esto es porque, como les habíamos comentado la semana pasada, pues tanto el día 24 como el día 31 pues caen exactamente en miércoles y sería un poco complicado el hacer la transmisión para muchos de nosotros. Entonces, por esa razón, vamos a tener este programa en día martes. Y hoy nos toca nuestro programa platicando con nuestro querido Mateo acerca de esta Navidad, cómo se vive en Oriente, en todos los ritos orientales y principalmente. Déjenme ahorita los vamos a ver, pero déjenme pasarles unas preguntitas que tenemos al principio. Y ahorita presentamos a Mateo. Y bueno, esto dice así: la Navidad se vive también en el hemisferio oriente del mundo. ¿Cuáles son sus tradiciones y significados? ¿Qué tan diferentes son a la Navidad occidental? ¿Se empatan en fechas, personajes y acontecimientos? Bueno, para esto y responder estas preguntas y muchas otras más que van a ir surgiendo sobre la plática del día de hoy, vamos a estar con Mateo, que está desde Bolivia, y vamos a abrir el espacio. Hola Mateo, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos, paz y bendiciones. Y pues, bueno, en este día también decirle feliz Navidad, ¿no? Ya que allá en Occidente, bueno, en la tradición latina, ya se está en este tiempo de Navidad, ¿no? Así es. Y ahorita que estamos hablando de esto, o sea, nosotros celebramos litúrgicamente el 24 de diciembre, Nochebuena, y el 25 Navidad, que es el nacimiento de Jesús. En el caso de los ritos orientales, ¿la celebración de la Navidad es en una fecha distinta? Pues bien, en Oriente, tanto ortodoxo como católico oriental, existe dos, ¿no? Son dos fechas indicadas para lo que es tiempo de Navidad. El más antiguo, que es el calendario juliano, que equivale al calendario gregoriano, viene a ser el 7 de enero. Pero también hay algunas comunidades que se han adherido al calendario gregoriano, ya que el calendario gregoriano es más posterior, ¿no? Valga la redundancia, por el Papa Gregorio. ¿Y cuáles son esas iglesias que se adhieren a ese calendario? La Iglesia Ortodoxa de Chipre, la de Rumanía, la de Bulgaria, incluso la del Patriarcado de Constantinopla en alguna de sus diócesis. Pero hay algunas iglesias que aún mantienen el calendario juliano, el antiguo, ¿no? Es como el caso de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es el más conocido, ¿no? La Iglesia Copta Ortodoxa igual, la Iglesia Siro-Ortodoxa, la Iglesia Etiópica o de Etiopía, la Iglesia de Serbia, la de Jerusalén, la de Georgia o Macedonia, y entre otras, que aún mantienen el calendario juliano. Entonces hay dos fechas diferentes. Algunos el 25 de diciembre, calendario gregoriano, y el 7 de enero del calendario juliano, pero que equivale también al 25 de diciembre, perdón, del calendario pero juliano, curiosamente. Mm. Y ahora sí que para algunos el 7 de enero sería después de la Epifanía, que celebramos con el rito latino. Para ellos sería apenas entrando Navidad, ¿no? Sí, exacto. Así es. Ya. Y en cuanto a eso, precisamente la Epifanía, nosotros la celebramos el 6. ¿En el rito o en los ritos orientales también tienen esa celebración o no? ¿Y en qué fecha? Hay dos. La parte bizantina la celebra conjuntamente con la Natividad del Señor. Curioso, ¿no? La Mm. Epifanía, Teofanía, también como se le conoce, se la celebran casi conjuntamente. En cambio, en mi iglesia se las separan, ¿no? Se separa por aproximadamente 17 días aproximadamente, ¿no? Lo que viene a ser la Natividad del Señor y la Epifanía.
pero en el caso de los bizantinos, es decir, la celebran al mismo tiempo. Mira, qué curioso. ¿Y por qué hacen la celebración al mismo tiempo? Eso también debido al calendario, ya que en el calendario gregoriano cae justo el 6 de enero. Entonces, como que dicen, entonces cae en la misma fecha, entonces lo vamos a celebrar. No, Ujú. qué Entonces, curioso. Y aparte de estas diferencias que encontramos en cuanto a fechas, también hay otro tipo de diferencias, no sé, en cuanto a la liturgia, en cuanto a algunos otros aspectos en los que sean diferentes. sí, bueno, antes de entrar en materia litúrgica, en Oriente, una previa, es decir, antes de la Natividad del Señor, practicamos el ayuno. Ya, yo Mm, sé que en Occidente hay el tiempo de Adviento, pero el tiempo de Adviento, si no me equivoco, es muy corto. Son como 4 o 3 semanas aproximadamente, ¿no? mm, Pero en Oriente hay un ayuno exclusivo para este tiempo de la Natividad, ¿no? El ayuno de la Natividad consta 40 días para los bizantinos o ortodoxos del este y 43 para mi tradición copta ortodoxa, ¿no? Entonces, ese tiempo, a ver, si mal no recuerdo, para los bizantinos empieza entre el 15 de noviembre, si no me equivoco, al 25, perdón, al 24 de diciembre del calendario gregoriano. Y para nosotros viene a ser del 25 de noviembre al 6 de enero. Entonces, como que hay, mira, o sea, sí hay una variante también en cuanto a eso, ¿verdad? sí, exactamente. Y en este tiempo de ayuno tenemos abstinencia, casi como Cuaresma, solamente que en Cuaresma, como es más fuerte el tiempo de ayuno y abstinencia, en este tiempo de ayuno y abstinencia sí se es permitido consumir carne de pescados, mariscos, lácteos, huevos, todo eso, pero carne roja igual se sigue limitando, ¿no? Eso, y también hay una alimentación bastante, diré, austera, ¿no? En ese aspecto. Y claro, una vez que se rompe el ayuno, que es en la Nochebuena, eh, ya para el 25 o el 7 de enero, para que se me entienda, pues ya viene a ser, ¿no? Y ya el rompimiento del ayuno. Mm, ahora sí que hacen una preparación igual que sería en Semana Santa, ¿no? Exactamente, por eso algunos decían es la cuaresma de la natividad, decían. Algunos Mm, dicen es el adviento. Entonces nosotros preferimos decirlo el ayuno de la natividad, ¿no? Que es como es igual que la cuaresma, solamente que esta va dirigida ya al nacimiento de nuestro Señor. ya. Y en cuanto a los ritos orientales también tienen acostumbrado, eh, pues, no sé, aparte de hablar de Jesús, de su natividad, de tocar más el tema de la Virgen o de San José o cómo es la celebración. Bien, para eso nos vamos a ayudar acá eh, con un icono, ¿no? Acá, a ver si... Este, este es el icono de la Natividad en Oriente, ¿no? Ahí vemos casi los mismos elementos que podemos ver en un Belén, en un pesebre en Occidente. José y María, el niño Jesús, el buey y la mula, la cueva, vemos a los reyes magos, los ángeles, los pastores y algunos pequeños elementos más ahí. Ya, es similar en ese aspecto entre Oriente y Occidente, se puede decir que tenemos la misma visión, el mismo papel de José y María que van a Belén, ¿no? En este tiempo. Ahorita, por ejemplo, en mi tradición seguimos en ayuno, seguimos en Adviento, para que se me entienda, y pues estamos contemplando justo hoy día, que es 30 de enero del calendario gregoriano, pero para nosotros, en mi tradición es 21 de Kiaj del calendario copto. Que celebramos hoy día. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, como Madre de la Luz. Entonces conmemoramos ese camino que tiene con José hacia Belén, que ella está portando, pues la portadora de la luz, que es Cristo nuestro Dios.
Ya. Y bueno, para nosotros en el rito latino, pues acaba de pasar la Navidad. En tu caso, ¿tú eres el único que sigue el rito copto o también tu familia? En mi caso, pues, si estamos hablando de familia, mis padres, ellos siguen lo que es la tradición latina. Ya, pero tengo votos familiares, claro que seguimos la tradición copta. Como tal, no nos adherimos al 7 de enero. Pero igual mis padres sí contemplan el 7 de enero, ¿no? Entonces, como que en mi caso es como tener doble Navidad, ¿no? A eso te iba Sí, a decir. Sí, sí, de hecho, por eso salió la pregunta, porque dije, a ver, si tienes a tus papás que son del rito latino y tú sigues el rito copto, entonces celebras dos veces Navidad. sí, así es. Celebramos 2 veces Navidad, ¿no? Aunque ya con más solemnidad, con más preparación, para mí en lo personal es el 7. Pero el 25, claro, igual lo celebro, lo veo igual, porque ya es una tradición también, ¿no? Familiar, cultural, todo, también es respetable. Incluso allá en el mismo Egipto, entre coptos y latinos, se acostumbra también visitarlo en estas fechas, porque estamos en sí conmemorando el nacimiento del Salvador, no, no es otra cosa más que eso, ¿no? Ujú. Ya. Y, por ejemplo, ahorita que estabas tocando lo del icono y lo del Belén, en el caso del Belén, o como nosotros le llamamos en México, el nacimiento, ¿también acostumbran ponerlo en los ritos orientales o solamente es con iconos? Bueno, antiguamente era solamente el icono, ¿no? Un icono como este, puede ser este, casi siempre es el mismo, ¿no? Detrás mío también hay un icono. Ya más adelante sí se ha implementado el uso de los pesebres, ¿no? Del Belén como tal. Claro, es una implementación en Occidente gracias a San Francisco de Asís, pero que también se ha extendido a la parte oriental. Si uno va a un templo copto, por ejemplo, en esta época, vas a Egipto, iglesia ortodoxa, vas a ver ahí armado también un Belén, ¿no? Justamente al nacimiento. Y tú dirás, wow, pero esto es más, se ve más en Occidente. No, no es únicamente en Occidente, también se ve en la parte oriental, tanto ortodoxos bizantinos como también no calcedónicos. Entonces, sí es común ver. Y bueno, aquí en México también se acostumbra a poner el árbol de Navidad, no sé en tu país, y no sé si también en los ritos orientales se acostumbre o solo es cuestión del rito latino. Antiguamente no se utilizaban estos elementos, ¿no? Ni siquiera la corona de Adviento, que algunos lo utilizan bastante. Esto se ha ido implementando poco a poco, ¿no? Con la modernidad, con la conexión que hay. No se les ha visto como malo, sino se les ha visto como algo simbólico, ¿no? Que se puede incluso tomar como algo bueno. Entonces ha dicho, ya, entonces lo podemos tener. Es por eso que incluso en algunos templos se puede ver, ¿no? Adornados con motivos navideños, árboles de Navidad, coronas de Adviento, cosas por el estilo. Por ejemplo, en el flyer que compartíamos de Navidad en Oriente veíamos, ¿no? La Catedral de San Basilio de Moscú con el árbol de Navidad. Y sí, es exacto, también la Iglesia Ortodoxa estos elementos los toma, pero no como propios, ¿no? Sino que para darle también el ambiente a esta época. Ah, ya. Y bueno, ahorita que tocaste también lo de la corona de Adviento, ¿habrá algo similar también en los ritos orientales o solo es algo propio del rito latino? La corona de Adviento como tal es propio del rito latino. Es muy propio de los latinos. En Oriente no hay algo similar o algo semejante. Eso es lo que he podido notar tanto en la parte bizantina como en la parte copta, ¿no? Entonces, claro, es algo bonito, uno va viendo, ¿no? Que se van encendiendo unas velitas y todo eso hasta que llegue la fecha principal. Pero en Oriente no se ve esto, ¿no? Sino más que todo es este tiempo de ayuno. Este tiempo de ayuno que ya es personal, ¿no? Es algo personal que uno debe practicarlo, debe meditarlo hasta que llegue el momento. Porque el gran día, el día anterior, la gran vigilia, la misa de gallo, como le dicen en Occidente, y para nosotros la gran divina liturgia, es una víspera muy larga, muy extensa.
Digo muy extensa porque van a haber cantos, himnos a la Virgen María, lecturas en sí de todo lo que son profecías, evangelios y todo lo que te he referido, ¿no? A esto, Mm, hasta que sea la divina liturgia o la liturgia principal del día de la Natividad. Entonces, todo lo vivimos en comunidad también. Eso. ya, entonces es una misa de ¿cuántas horas estamos hablando? Uf, de horas estaríamos hablando aproximadamente tres, un Tres poco más. horas, es larga. Sí, es larga. Sí, si alguna vez han visto la transmisión de misas en Rusia, por ejemplo, o en Egipto, o en algunas iglesias ortodoxas, van a ver que justo ese día es muy extensa, es muy larga. Mm. ¿Y a qué se debe eso de que sea tan larga? Justamente por los himnos, lecturas Mm. y toda esa víspera, ¿no? Porque antes de la misma divina liturgia hay una víspera, tantos cantos, troparios, que son esos cantos especiales de la divina liturgia, que son motivos de esta ocasión. A ver, por ejemplo, les voy a compartir un pequeño tropario de Navidad. Dice, tu nacimiento, oh Cristo, nuestro Dios, iluminó al mundo con la luz de la sabiduría, porque los que adoraban a los astros por las estrellas, aprendieron a adorarte, oh Sol de justicia, y a conocerte, oh Cristo, luz de la eternidad. Entonces hay un Mm. montón de estos tipos de himnos, de cantos, con sus tonos, obviamente. La parte bizantina tiene sus propias formas, en mi rito igual tenemos nuestros propios himnos, pero es una secuencia de todo eso, ¿no? Al menos en mi parte litúrgica, antes de eso hacemos la liturgia de las horas, Mm. víspera, himnos, lecturas de profecías, las profecías de Isaías, otra vez el Génesis y un montón de cosas, hasta que sea la hora y recién empieza la divina liturgia. Ahí sí es la parte oriental. Ya. Y en cuanto a la duración de la Navidad, sabemos que mucha gente cree que solamente es ese día, el 25. Dicen, ah, ya, la Navidad ya pasó después del al día 26. Pero sabemos que en el rito latino dura más. Y no sé cuál sea la duración también que tenga en el oriente. El oriente sí hay una duración, ¿no? Es decir, el 25 o el 7 se suele extender aproximadamente, como decíamos, a la teofanía, o lo hacen extender incluso hasta lo que es la transfiguración, así, ¿no? Mm. Como que lo van extendiendo también. En mi tradición se extiende por 12 días completos, ¿no? Entonces vamos observando el nacimiento, el bautismo, eh, y todos estos elementos, la fiesta de la circuncisión, la presentación en el templo, hasta ahí. Y también, o sea, todo ese tiempo se contempla y este tiempo son llenos de himnos alegres, ¿no? Cantos litúrgicos alegres, con este motivo, ¿no? De que aún estamos en tiempo de la natividad del Señor. Mm. Y ahorita ya que estamos hablando de estos cantos, de estos himnos, eh, obviamente hay una diferencia litúrgica grande, ¿no? Porque en el rito latino, así, que digas lo máximo que he visto una misa de Nochebuena antes de la Navidad o misa de gallo es de 1 hora y media, pero en tu rito les estás diciendo que son tres, ¿no? Entonces me imagino que sí hay mucha diferencia litúrgica en cuanto a ello, ¿no? Sí, así es. Aparte, porque como es una solemnidad y si se trata de solemnidades, las mismas plegarias son más extensas. Y algo que tal vez podría aportar es que, por ejemplo, en mi tradición, la divina liturgia es tanto en lengua litúrgica, es decir, copto, y en la Uh-huh. lengua vernácula que se habla, español, o árabe, por ejemplo, en Egipto. Entonces, estos dos como que van simultáneamente, ¿no? Entonces se hace más extenso, los himnos igual. Entonces, por ese motivo es que en Oriente la divina liturgia es muy extensa, es muy larga. Ya. Oye, ¿y a qué se deberá eso, el que sea tan larga? Por el hecho de que es solemne, por el hecho de que tiene esa importancia.
No estamos hablando de cualquier festividad o solemnidad. Tanto la de la Natividad como la de la Semana Santa, esas dos son así de largas. Mm, Incluso la más larga podríamos decir que es la de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque desde el viernes y el sábado, por ejemplo, en Semana Santa, son continuos. Tal vez incluso la gente ya no asiste, pero los sacerdotes y los monjes sí o sí tienen que cumplir esto, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer, sin parar, con oraciones, lecturas y todo eso. Entonces, la gente como que en estas fechas importantes también siente esa obligación o necesidad de participar en la divina liturgia, pero completa. mm, eso también es interesante. Y bueno, hablando también de la Epifanía, en, en nosotros acostumbramos ese día, por lo menos aquí en México, pues mencionar mucho a los Reyes Magos. En el caso de Oriente sucede lo mismo o no. En el caso de Oriente se ve más que todo la parte de la teofanía, lo que es el bautismo del Señor en Ah, Oriente. Y justo en ese día incluso hacen sus renovaciones bautismales. En la parte bizantina más que todo van a ver que ese día las personas incluso se meten al río, al lago o al baptisterio otra vez a hacer su renovación bautismal. Esa es la curiosa tradición en la parte bizantina. En la parte copta igual hay algo similar. Sí hay una contemplación a los Reyes Magos, pero se los ve como los sabios de Oriente, ¿no? No es como en Occidente que se haga un énfasis tan especial en ellos, pero sí se los ve. Es como que, es decir, los gentiles, porque en sí para nosotros esos Reyes Magos representan a los gentiles, han aceptado a nuestro Señor desde todos los rincones de la tierra. mira. Eso es, ahora sí que cuando estamos de este lado, desconocemos y creemos que todos deben de conocer y darle la misma importancia a los Reyes Magos. Por lo menos aquí en México es muy importante para muchos el 6 de enero precisamente. Mm. Sí, eso he notado acá, allí en mi país igual, ¿no? Hablando en la parte latina, más que el 25 de enero, el 6 es también un día muy especial, ¿no? La gente, ese día están ahí a lo navideño, pero con el niño en brazos, van a misa y un montón de otras cosas más. Sí, así es. Y bueno, aquí um, se acostumbra a hacer un pan con una forma circular, eh, representando como una corona. De hecho, le llaman rosca de reyes. No sé en tu país si hay algo similar o no. Acá no hay algo similar, pero he estado viendo que, claro, como que ya un poco se va internacionalizando un poco esto de la rosca de Reyes. Este año pasado, anteaño pasado, he estado viendo, ¿no?, un poco de esto, pero no es algo que todos en sí lo adopten, ¿no? Pero sí se ha visto más o menos un poco así. Lo que sí se hace en esa fecha es en algunas partes, en la parte latina más que todo, se hacen unas danzas al niño Dios, ¿no? Aquí comúnmente se les llama chuntunquis, en Chuquisaca, en la capital de Bolivia, donde generalmente se ve esta tradición, ¿no? Es una fiesta en homenaje al niño Dios. Es como el cierre también o el recogimiento del pesebre como tal, allá. Y ahorita que tocas este tema también. Bueno, normalmente, ¿a qué hora se hace la celebración de la misa de gallo allá en Oriente, en todo lo que es el rito oriental? En Oriente se hace justo a medianoche. A medianoche. O sea que Sí, termina a las 3 de la mañana. sí, No inventes. Y luego, sí. después de las 3 de la mañana se van a dormir o también acostumbran como en muchos países y sobre todo en el rito latino de cenar algo. Sí, se cena y
Y esto es lo más chistoso e irónico. E incluso hacen memes, ¿no? Los mismos coptos. Una vez que termina el gran ayuno, la divina liturgia, se van a sus casas y el gran banquete, ¿no? La gran cena navideña están ahí, literal. Ay, qué curioso, pero después de las 3 de la mañana, ¿cómo? Sí, Estarías desayunando casi. sí, la verdad, sí. Algunos lo hacen más antes, ¿no? También justamente por la hora, pero que justamente culmine o de su fin a medianoche, justo a esa hora. Porque después ya uno tiene que irse a casa, tiene que estar en familia y todo eso. Pero al menos los sacerdotes, los monjes sí lo van a hacer así completo. Ay, qué cosa. No, pues, y hablando así ya de cuestión personal, ¿en tus papás te acompañan ese día a la celebración, a la iglesia donde acudes? ¿O te dejan que tú te vayas y tú celebras por allá con alguien más? Bueno, nosotros lo que hacemos el 6 les acompaño porque igual llevamos a ver, acá les muestro. Mira, acá tenemos la costumbre de vestir al niño, sí, a veces. El site lo llevamos al templo al día siguiente, comúnmente en casa o también vamos. Suelen a veces acompañarme y a veces también no. Entonces depende mucho. Como es una fecha como que muy diferente porque lo occidental no lo ubica, ¿no? Como Navidad recién, sí, recién. Entonces como que es algo ya más personal, ¿no? Entonces, pero igual hago partícipe a mi familia de eso, no los puedo excluir, ¿no? Incluso hace días estaba comentándole a mi madre, para mí es el 7 ya está bien, entonces el 7 vamos a hacer también algo pequeño, pero igual. Bueno, lo bueno es que te apoyan en ese aspecto. Sí, eso sí, porque hay algunos que he escuchado de que no, entonces, bueno, Pues sí, es que sí hay como muchas diferencias y bueno, por lo que nos has explicado es por la diferencia de los calendarios que se utilizan, ¿no? sí, justamente por eso del calendario, ¿no? Incluso en el pasado, cuando apareció el calendario gregoriano, había mucho conflicto, ¿no? En ese aspecto, como el 25 choca mucho, pero con el tiempo algunos mismos ortodoxos han ido adoptando el 25, ¿no? Eh, pero al menos para nosotros es como que no, preferimos el antiguo porque el calendario copto es muy diferente al gregoriano o al juliano también. Tenemos un calendario propio que tiene 13 meses. 13 meses, entonces un poco diferente, más adecuado a Egipto, es un calendario más adecuado a los santos mártires. No se puede alterar, ¿no? Es como de que no podemos mover esta fecha a la otra. ¿Y por qué son 13 meses? Eso es ya por herencia del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto ya se manejaba este del calendario solar, pero que constaba de 13 meses. 12 meses que son de 30 días y el último que apenas son de unos 10, 11 o 12 días. Muy, muy cortito el último. Sí. ¿No? Y no ahora sí que no se te es difícil hacer la diferencia de uno y de otro respecto a tu tradición copta con respecto a la tradición latina. Sí, es complicado. Al menos para mí es un poco complicado porque hay algunas fechas que chocan mucho, ¿no? Es como de que en Occidente al menos siempre es 2 o una semana antes algunas festividades. En cambio, en mi calendario copto y el juliano son después, ¿no? Entonces, como que hay diferencias. Y aparte los días son diferentes. Por ejemplo, el día para mí es 21 de Kiah, aunque ya estamos entrando a 22. Ya falta poco para también la Natividad del Señor. Y sé que en Occidente, perdón, es 30 de diciembre, ya estamos a un día de Año Nuevo. Así que entonces, un poco complicado, pero ya uno se va a acostumbrar. Ya. ¿Y qué otras diferencias podemos encontrar entre la celebración de la Navidad en el rito latino y en los ritos orientales? Ah,
Otras diferencias en sí, no muy notorias, o sea, no muy claves. Eh, a ver, en Occidente se habla de villancicos, no Ujú. de villancicos. En Oriente no se habla de villancicos, se habla de troparios, que son lo que hace un momento mencioné, ¿no? Y también hay unas especies de oraciones dedicadas a la Virgen María. En este Mm, tiempo también la Virgen María lleva un papel muy importante, ¿no? En la tradición oriental. Entonces va conjuntamente con los troparios y estos himnos dedicados a la Virgen María. mm, En la parte litúrgica se utiliza más la parte de la anáfora de San Basilio, otras utilizan la de San Gregorio. ¿A qué me refiero con eso? Que tienen algunas oraciones o plegarias específicas o solemnes para estas fechas. Y por eso es que son muy extensos también. mm, ya. Y digamos que esas son las más grandes diferencias, ¿no? Y aparte de que sean de 3 horas. Y la gran Sí, cantidad de cantos y demás, ¿no? sí, eso sí, aparte. Y bueno, tal vez te podría añadir ahí el icono. El icono en la parte oriental también tiene un significado especial, ¿no? No sé si vemos aquí en la parte inferior. En la Ujú, parte central sabemos, como sabemos, está Cristo, la Virgen María, pero como a un principio en este año estuvimos hablando de los iconos, el icono en Oriente se lee, ¿no? No únicamente se contempla. Y tú ves, dices, ahí aparece, es bonito, una obra de arte. En Oriente no es una obra de arte únicamente, es una forma de escritura litúrgica, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que podemos ver? Parte central. Ahora vamos a ver si les puedo compartir otra imagen. Este de acá, que es la misma. Vemos una cueva, pero en el fondo también vemos que está oscuro. Está el buey y el toro. El toro que viene a representar a los judíos, la ley judaica, y la mula o el asno que viene a representar a los gentiles, ¿no? Es decir, que Cristo une a los gentiles y a los judíos. Pero vemos que está en un ambiente oscuro y si vemos con atención, Emmanuel, Jesucristo está en una cuna, pero esa cuna, ¿a qué se asemeja? ¿A qué parece? Se asemeja mucho a lo que es una tumba, un sepulcro. En sí, este icono nos enseña también la prefiguración de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo viene, se ha hecho hombre, claro, es el verbo hecho carne, se ha hecho hombre, pero también que va a pasar por este proceso como todo ser humano, pero que va a vencer este proceso con su resurrección. Vemos ahí a los Reyes Magos, si vemos, son de tres, son tres, claro, pero son de diferentes edades. Vemos uno joven, uno ya adulto y uno de tercera edad, es decir, para todas las generaciones. Los ángeles, que son la glorificación, los pastores, ahí vemos del pasaje de los evangelios, pero aquí vamos a detenernos en algo curioso. Vemos a San José en la parte inferior. Está sentado, pero está pensativo. ¿Por qué? En algún momento se dice que San José entró en duda, entró en esa eh, duda humana. Y vemos que hay ahí un hombre. Aquí nos vamos a ayudar con este otro icono. Si se nota ahí, perdón, ahí. Es un anciano, si vemos ahí. Y este anciano representa a, al demonio, ¿no? A Satanás, pero que se disfraza de sabiduría. El que le está aconsejando a San José le está haciendo entrar en duda. Pero San José sabemos que no va a entrar en esa duda. Luego vemos en esta parte, muchos no saben por qué está esto acá. Vemos a dos mujeres, ¿no? Una mujer que está ahí bañando al niño. Esto también nos muestra un poco la enseñanza cristológica, que realmente Cristo se ha hecho hombre por nosotros, por nuestra salvación. Es decir, que se ve ahí
su condición también como hombre. Algunos asocian esto con el protoevangelio de Santiago, si no me equivoco, y esta mujer que vemos ahí vendría a ser la madre de San Dimas. ¿Han escuchado de San Dimas? El buen ladrón, ¿no? El que ha sido crucificado junto al Señor. Entonces, Mm. como que ahí vemos algunos elementos. Y algo que tal vez estoy olvidando. Entonces también sí hay como diferencias en cuanto a la representación, ¿no? Como estabas diciendo que no es un pesebre como tal, ¿no? Sino ponen algo semejante a un sepulcro. Sí, exacto. Tiene ese símbolo, o sea, tiene ese significado, mejor dicho. Es como una prefiguración. Claro, Mm. vemos una cueva, vemos que, como en esta tradición dice, en un pesebre, no nació en un pesebre, vemos aún ese elemento ahí, pero esa oscuridad que se ve en esa cueva es como de que es una prefiguración también a lo que va a venir más adelante. Mm. Y nos estabas comentando que ibas a decir de otro icono, ¿o cuál? Oh, sí, el último. Es el mismo, pero solamente que si vemos con más detenimiento, hay un arbolito ahí. Este arbolito hace referencia al árbol de Jesé, y también esto está relacionado con la profecía de Isaías. ¿A qué se refiere? Que de la familia de David, porque Jesé es el padre del rey David, va a nacer el Mesías. Entonces, por eso que hay ese brote, ¿no? De ese árbol. Hace referencia también a esa profecía mesiánica. Y en sí eso vendría a ser la explicación, ¿no? De la lectura del icono de la natividad. Ya. Ya. Y ahorita que estás hablando de ese tipo de representaciones, también veo que, y no solo ocurre en el rito oriental, creo que también en el rito latino hay diferencias en cómo se representa a San José. En el caso de los oriental, del rito oriental, eh, consideran, ¿cómo consideran o cómo conciben a San José? Buena pregunta, y pues yo creo que el tema en el grupo de santos sino de los fieles cristianos en un momento se lo tocó, ¿no? Así a grandes rasgos. En Oriente, a San José se lo ve como un hombre mayor, ¿no? Aquí está, en la misma iconografía que tenemos, se lo representa como un hombre mayor, aproximadamente entre 70, 80, y algunos le ponen más, algunos menos, pero en la parte oriental se ve a San José así, mientras en Occidente creo que se lo ve un poco más joven, no tan mayor. Ujú. Y esto se debe a las diferencias tradicionales que hay en Oriente y en Occidente. En Oriente se dice que San José, antes de estar con la Virgen María, ya habría estado con otra mujer, pero sería viudo, e incluso habría tenido algunos hijos con, con esta mujer, ¿no? No se sabe con certeza quién fue su primera esposa, pero eh, porque es mayor también como esposo casto, claro, después, en ese tiempo con la Virgen María, pero que también representa como un guardián, ¿no? De la Virgen María y a la vez de nuestro Señor Jesucristo. Entonces su Ujú. papel casi similar al de Occidente, ¿no? Pero como que se le aumenta algunos años. Sí, bastantes, bastantes, bastantes porque, bueno, acá hay diferentes concepciones de él, ¿no? Algunos creen que tenía 35, a lo más 50, para poder soportar el trasladarse de un lado a otro, ¿no? Porque ya siendo un adulto mayor, pues sí sería difícil que anduviera por el desierto caminando hacia Egipto, pero bueno, puntos de Sí, vista. sí, son diferentes puntos de vista. Y aparte, creo que ahí podría añadir de que Oriente prefiere hablar de San José como un hombre mayor porque eh, hombre mayor aparte que se gana el respeto, ¿no? Más un papel de esposo también tiene un papel también de guardián, de protector. Mm. Por eso se lo representa a San José también como un hombre mayor, ¿no? Ya. Y
También hay otra, no sé si sea lo mismo en el rito oriental, también la celebración que acaba de pasar, ¿no? El 28, que se enfoca mucho en los santos inocentes, ¿no? En los niños que fueron mandados a matar por Herodes. No sé si en Oriente también tengan ese tipo de celebración litúrgica o no. Dentro de lo que es el calendario litúrgico sí se conmemora, ¿no? Lo que es los santos inocentes, pero no es como en Occidente, no se cabe Mm, recalcar, no es como en Occidente, es como que más, es como una liturgia de todos los días, solamente que como ya dije a un principio, este tiempo va a ser más alegre, va a ser más feliz. Pero, como estamos hablando de los santos inocentes, sí se hace una especie de conmemoración a estos santos inocentes como santos mártires, ¿no? mm, Entonces, en esa parte, ahí ya también es de reflexión. ya. Y regresando ahora sí que las figuras que son partícipes de la Navidad, ya tocamos la representación de San José para Oriente. ¿Y cuál sería la representación de la Virgen María para Oriente? ¿El mismo que tenemos en Occidente o en el rito latino o también hay una diferencia? Es el mismo, es el mismo en sí, pero si vemos los iconos, la parte, así al menos estamos hablando de la parte iconográfica, siempre Ujú. vamos a ver el Teotocos así, ¿no? A la Virgen María con estos elementos principales. Mira, este es de la huida a Egipto. Este es un icono siriaco, ¿no? El de la huida a Egipto. Las representaciones de la Virgen María siempre son, al menos en la parte bizantina, así. Mismos colores, mismo estilo. Es lo que se mantiene en la parte oriental, ¿no? Entonces, lo que es en iconografía, al menos para distinguir lo que es la Theotokos o la Virgen María, se maneja bastante eso. A ver, esto de acá. Un manto rojo, una túnica azul, pero lo que distingue a la Theotokos a la Virgen María son las tres estrellas, ¿no? Que es virgen antes, durante y después del parto. Estos elementos sí o sí tienen que estar al menos en la parte oriental para identificar a lo que es a la Virgen María. Si no tiene estos elementos, no se puede decir que es la Virgen María, se puede decir que es cualquier otra imagen que representa alguna santa. Oh, Entre comillas. Ujú, mira, sí. de ese pequeño detalle de las tres estrellas no me había fijado. Sí, en los iconos orientales siempre la Virgen María tiene esos tres estrellas, ¿no? En la frente y en los hombros, que viene a Sí. representar que es virgen antes, durante y después del nacimiento de su. Oh, mira, eso también es interesante. Y bueno, ya vamos a ir casi a la recta final. No sé qué más nos quisieras compartir tú respecto a la Navidad en Oriente. Pues no hay en sí casi mucha diferencia a lo que hemos podido notar, no hay en realidad varias cosas en común. En Oriente, bueno, aquí podría tal vez añadir algo. En Oriente aún se tiene la costumbre de ir a la gruta de Belén, la Basílica Mm, del Nacimiento, allá en Tierra Santa, ¿no? Ahí aún existe y aún la parte oriental, los ortodoxos, también los latinos aún son custodios de esta parte, ¿no? Entonces, he notado por el hecho de los calendarios, por ejemplo, que algunos mm, chocan mucho, ha habido rivalidades, ha existido discusiones incluso ya hace muchos años atrás. Un poco lamentable, pero hoy en día como que ya no se ve tanto esto. Y en sí es lo que podría compartir sobre la Navidad en Oriente, ¿no? Como podrán notar, no hay tanta diferencia. Claro, hay mm. una preparación anterior, hay una preparación, una extensión de ciertos elementos, liturgias muy extensas, pero en sí enfocamos en lo mismo, es decir, la encarnación del verbo.
como misterio salvífico, o como decimos también nosotros, la encarnación en humanidad plena y salvación del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya. Y ahora, yéndonos ya hacia Bolivia, ¿cómo celebran en tu casa la Navidad? La del rito latino. La del rito latino. Bueno, acá en Bolivia tenemos una tradición muy interesante, podría decirlo así. Eh, Armado del pesebre, sí o sí armamos el pesebre, algunos van a misa. Este año estuvo creo que a las 5 o las 6 de la tarde la misa. Hacen una procesión con el niño Dios igual. Ya, pero ya, eso es preliminar. Ya estamos hablando en casa, se hace una cena navideña acá, muy tradicional en Bolivia, es la picana. Aquí le llamamos la picana, ¿no? Es un plato que consta de carnes como de cordero, de, de res, de pollo, incluso de cerdo, ¿no? Estos tipos, cuatro tipos de carnes se los junta con una especie de guisos, algunos elementos propios de acá, ¿no? Maíz o como llaman allá también elote y todo eso, vienen acompañados acá. Es un plato, claro, por supuesto, es algo picante. Y es algo típico, es algo tradicional acá en Bolivia, de hecho, que generalmente se lo suele comer justamente en esta fecha de Navidad. En la parte de Sucre o Chuquisaca hacen pues típicas danzas, nuestras danzas de los chuntunquis, que son como cuecas, algo similar para que se me entienda, eh, o guainos, donde los jóvenes son los más jóvenes, son los que ejecutan estos bailes y bastante acrobacia para este tipo de bailes, que son como bailes adoratorios a quién, al niño Dios. Y acostumbran, pues no sé, dar regalos o tipo de formas para festejar tienen. Sí, bueno, con el tiempo esto también se ha ido implementando. Y bien que me lo pregunta, porque aquí en la parte occidental de mi país, dice, no se acostumbraba antes, antaño, realizar incluso el pesebre, pero tú mismo hacías tus figuritas, ¿no? Tus animalitos, a José, a María, los hacías de arcilla y tú ponías eso en el pesebre. Hoy en día como que se ha ido perdiendo eso, ¿no? Pero aún en algunos lugares se mantiene más o menos esto. Ya entonces como que son pequeños elementos que, bueno, al menos aquí se podría compartir, ¿no? De la parte de aquí. Sí, es que esa parte sí es interesante porque pues en cada país tienen una forma diferente de celebrar, ¿no? Aparte de la diversidad en cuanto a la comida, pues también costumbres como las que nos acabas de comentar y así, ¿no? Porque por acá en México se hacen 9 posadas que son 9 días previos a celebrar la Navidad y ahí se cantan una especie de villancicos y la idea es traer en una especie de procesión también las figuras de San José, la Virgen, el Niño y demás, y pedir esa posada como lo hicieron ellos, ¿no? Cuando andaban buscando en dónde alojarse. Y se rompe unas piñatas, que son como unas vasijas de barro con colores y cositas adornadas, y las rellenan de frutas y dulces. Pero Mm, también ya se ha ido perdiendo, porque esas eran tradiciones de hace mucho tiempo, ¿no? Porque aquí en México, pues ya para muchos ese tipo de celebraciones se ha convertido nada más en fiestas donde comen y toman y bailan y demás. Ajá, entonces como que se ha ido perdiendo. En los únicos lugares en donde se trata de recuperar esas tradiciones antiguas, pues es en las iglesias precisamente, o en algunas casas y en algunas escuelas donde tratan de rescatar eso, ¿no? bastante interesante, ¿no? Porque acá, por ejemplo, lo que le mencioné, ¿no? Lo de que se hacían figuritas se ha ido perdiendo.
Y Sí, aparte, podría añadir a eso, por ejemplo, acá en esta época sale bastante lo que son las peritas, hay unas pequeñas peritas, así pequeñas, son bastante dulces. Y antaño, pues eso, justo en esta época de Navidad, en Nochebuena se acostumbraba también comer, ¿no? Compartir. Son cosas o pequeños elementos que también se ha ido perdiendo. sí, eso ahora sí que creo que pasa en todos lados, ¿no? Que son tradiciones que se han ido perdiendo y a veces hasta perdemos de vista también la razón por la cual estamos haciendo esa celebración, ¿no? Sí, lamentablemente, sí, en la parte occidental como que lamentablemente se ha ido perdiendo, ¿no? Solamente ya lo ven como un feriado, algo festivo, un encuentro familiar, se deja de lado realmente el sentido de lo que es la natividad del Señor y ya pues sí, algunos van simplemente a eso, ¿no? Hasta los mismos niños como que ya han perdido ese sentido. Y pues bueno, en Oriente no. En Oriente es así tal cual, Natividad del Señor, preparación, fiesta del Señor, de la Natividad del Señor, y eso se mantiene. No se puede confundir o mezclar con un evento social, algún tipo de feriado o algo por el estilo. Mm, Mira, eso sí debemos de aprender de los orientales, porque si no, aquí ya en el occidente pues ya se vive diferente. Mira, nos preguntan, dice, pero si San José era viejo, ¿de qué edad? ¿Cómo pudo proteger a Jesús y María huyendo de Herodes? Sí, bueno, buena pregunta. En las tradiciones orientales se dice que tenía entre 70 80 aproximadamente, pero esa parte de que pregunta cómo pudo proteger entonces a María y a Jesús, ¿no? Al menos en la huida de Egipto. En Oriente, aquí, como dije hace unos minutos, si se habla de San José es como una forma de representar así, anciano, porque tiene que ser es como que tiene un papel de respeto y a la vez también he omitido esta parte donde la Virgen María es más joven, ¿cierto? Y San José se lo ve un hombre mayor. Entonces, por el hecho de que es un hombre mayor y la Virgen María prácticamente es joven, no se ve como que esa compatibilidad, al menos en Oriente se ve eso, no se ve esa compatibilidad, no se puede ser como que esposo y esposa, entonces como que ahí hay ese pequeño detalle, ¿no? Entonces realmente no podemos decir con certeza si San José era un hombre mayor, pero en Oriente se lo prefiere ver así, como un hombre mayor. Mm, Esas, esas pequeñas diferencias también son bueno conocerlas y pues compartirlas, ¿no? Y bueno, ya ahora sí para ir finalizando, Mateo, pues algo más que desees agregar. Yo creo que en sí no habría mucho que agregar, ¿no? Porque es lo esencial. Eh, tal vez a la mente a algunos se le viene y diga, ¿y dónde queda Santa Claus, Papá Noel o estas cosas? En la parte oriental hay una devoción a San Nicolás, pero es muy aparte, son días antes a la misma Natividad del Señor. Y hablando de regalos, lo que me mencionas hace unos minutos, es justamente en la fiesta de San Nicolás donde se hacen estos regalos, no en el tiempo de Navidad. No, mira, esa Sí, también es otra diferencia. así es otra diferencia también. Y también, hablando de los Reyes Magos, hay algo, mira, que he omitido. La parte, hemos hablado de bizantinos y también de coptos, pero resulta que nuestros hermanos, los armenios, que también son ortodoxos, ellos celebran la Natividad el 6 de enero, a diferencia del 7 y del 25 de diciembre. Ellos celebran el 6 de enero. Y en su tradición, curiosamente, ellos hablan de 6 reyes magos, no de 3. ¿Seis? ¿Y por qué? Eso sí, no sabía mucho qué decir, pero los armenios hablan como que venía de tal parte, que
que este traía otro objeto. Entonces como que van aumentando, ¿no? Como que van aumentando algunas cosas en la parte armenia. También son pequeñas diferencias, ¿no? Que a pesar de que la iglesia compartimos algunas cosas, tenemos similitudes, pero siempre hay uno que mete algunas cosas más, o tiene algo por ahí, algo diferente. Mira. Y bueno, entonces, pues ahora sí que tú ya celebraste Navidad y estás esperando para celebrar la segunda. Así es, la segunda natividad del Señor, ¿no? Bueno, estamos acá en cumplimiento, ¿no? del tiempo de ayuno, como lo manda nuestra tradición. Y pues para el 7 también estaremos nuevamente diciendo Feliz Navidad. Un poco extraño para lo occidental, pero sí. Oye, ¿y el ayuno lo hacen todo el día? El ayuno es desde que uno se despierta hasta la puesta del sol, o hasta la divina liturgia que tú asistas. Una vez que rompes el ayuno, ya puedes comer tus alimentos normales, pero como dije, absteniéndose de lo que son carnes rojas. Puedes comer pescado, lácteos, eso es como. Algunos tienen más todavía, dicen, no, prefiero únicamente legumbres y ya. Eso lo pregunto porque digo, bueno, si cenaron en casa de tus papás el día 24, ¿qué Mm. cenaste? Ah, una pregunta. En esa parte, como es el 25, hacemos como que esa pequeña excepción, ¿no? Porque como que es natividad del Señor. Entonces, y Ya. tampoco puedo decir no, ya que en mi familia, porque ese día fuimos incluso con mi abuela, ¿no? Y mis tíos, entonces tuvimos que estar ahí todos. Y yo no iba a estar como de que no puedo. Sí, por eso dije, ¿cómo le haces? O sea, o nada más te quedas mirando, dirían, como el chinito. No, no, sí, 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 somos partícipes de esto, ¿no? Porque estamos en sí conmemorando, o sea, el nacimiento, no, no es otra cosa de otro mundo. Ah, muy bien, Mateo. Entonces, pues gracias de nueva cuenta por platicarnos todos estos detalles que desconocemos de Oriente y pues finalmente somos parte de la misma iglesia, aunque haya este tipo de diferencias, ¿no? Y es importante también conocerlo porque eh, pues ignoramos y hay gente, de hecho me incluyo, ¿no? Que yo desconocía, así escuchaba que en determinado lugar se habían inmolado un yihadista en las iglesias coptas. Y yo decía, ¿qué serán los coptos, no? Y ya después me puse a investigar y ya empecé a conocer un poco más. Y después ya pues supe que habían ritos orientales que eran parte de la Iglesia Católica, pero todavía hay gente que le dice rito oriental católico y como que se van luego con los ortodoxos, ¿no? Dicen, ah, no, es que esos no son de la Iglesia. Mm, sí, algo, bueno, esa es una confusión Uh -huh. común que puede haber con la gente porque, claro, la iglesia es muy amplia en realidad. Pero si hablamos de católicos orientales, son aquellos que mantienen la liturgia oriental. Parecen ortodoxos, pero no son ortodoxos, para que se me entienda en un lenguaje más simple, son cristianos católicos ortodoxos, pero que están en comunión con Roma. Así de simple. Y también está la parte ortodoxa, que mantiene sus tradiciones, su sucesión apostólica válida, pero con la ligera diferencia de que no están en comunión con Roma, nada más. ¿No? Entonces, como es simple de ver. Ahora, ese tema de la iglesia copta, de los atentados, es cierto, es muy cierto. Recientemente, en este 25 que pasó, y en este 7 que viene también, al menos en la parte de Egipto, es donde más se ha visto esto. El año 2010, a ver, no sé si tengo acá una imagen de un santo de los coptos, es un joven, muy... Aquí está. Este, seguramente nunca lo han debido ver, es un santo copto, es el santo mártir. Juntamente a él hay otros más, ¿no? Pero él se llama Abanub Kamal, es un mártir de la Natividad del Señor en Egipto, del año 2010.
¿no? Era conjuntamente con sus amigos y sus hermanos, estaban saliendo ya de la misa de gallo y unos yihadistas los atacan, ¿no? Les dan unos disparos e incluso un estallido de una bomba y pues ellos son conmemorados también, ¿no? El 6 de enero, los mártires de la Natividad. Entonces, son casos que, mira, no sé mucho, ¿no? Que se vive esto y hoy en día igual. Por eso hay una seguridad muy grande, al menos estas fechas en las iglesias allá en Egipto. Sí, mira, no sabía yo que había sido en esas fechas. Sí dije, estaba en una celebración importante, pero no me acordaba que había sido precisamente en ello, ¿no? Celebrando la Natividad. Sí, fue justamente en esa fecha, ¿no? Entonces, eh, son muy conmemorados. El santo que les acabo de mostrar es muy venerado, ¿no? Al menos en la parte, él es de Nag Hammadi, justamente el lugar donde encontraron los rollos antiguos, ¿no? De esa parte estaban saliendo, de hecho, de la Divina Liturgia en el templo de la Natividad, de la Madre de Dios, no recuerdo el nombre, y es ahí donde pasa esto. Entonces, incluso las Navidades allá en Oriente, o sea, uno, claro, tiene su fe puesta, pero también hay ese cierto temor, ¿no? De que va a pasar algo, porque siempre hay amenazas. Este año nomás se ha escuchado que hay amenazas, ¿no? Por parte de algunos extremistas. Pues bueno, así también es la situación allá. Sí, de hecho ese sería un buen tema también, tocar un poco la persecución religiosa precisamente en Oriente, ¿no? Sí, sería un tema interesante porque es algo que en la parte occidental se está desconociendo. En Oriente, actualmente este año nomás, 2025, se ha escuchado muchos casos. Y no ha salido en noticias a nivel internacional ni nada. Todo se queda ahí localmente en Egipto. Este año, por ejemplo, se ha dado mucho lo que son secuestros de jóvenes, ¿no? De familias, las obligan a convertirse al Islam, forzadamente, no es voluntariamente. Eh, Hay tráfico de personas, son temas delicados, ¿no? Pero Sí. la mayoría de víctimas son cristianos, sea ortodoxos, también sean católicos. Pero, o sea, el musulmán no ve esa distinción. Para ellos todos somos cristianos tal cual, pero el que sufre más, el que es más atacado siempre es el ortodoxo. Este año nomás hemos visto como en Siria, ¿no? Hubo también un atentado a la iglesia de San Isaac, si no me equivoco, allá en Siria, ¿no? A la iglesia antioquena. Entonces, estas cosas son cosas que, bueno, preocupa a uno, pero Sí. la fe, como decimos nosotros en Oriente, ya Cristo nos lo dijo. Aquel que me sigue a causa de mí los van a perseguir y todo, pero aquel que se mantenga firme hasta el final va a ser merecedor de la gloria o de la victoria. Y para nosotros, al menos para el cristiano oriental, lo tenemos eso bien en claro. Por eso el cristiano ortodoxo no puede dudar, no puede decir, no puede renunciar a Cristo. Es algo que lo hereda y siempre lo va a vivir y siempre lo va a defender. Por eso es imposible que un copto fácilmente se haga musulmán, por ejemplo. Mm. No, pues ya está el tema para enero. Va a ser precisamente eso, ¿no? La persecución religiosa en Oriente. Creo que ahorita salió el tema y pues hay que profundizarlo más, porque como tú lo dijiste, desconocemos. Mucha gente le dice es mártir. Ah, sí, se van a los primeros siglos, ¿no? Si acaso a lo mejor a España en los 40, 20. Aquí en México igual te vas a la época cristiana en los años 20, pero no ubicas que en la actualidad está ocurriendo, ¿no? Sí, exacto. En la actualidad sigue habiendo persecución. El año pasado, nomás también, la Iglesia copta a 3 sacerdotes en Sudáfrica.
¿no? Sí. Mártires también. No, pues en África cada ratito. Dicen que casi de uno o dos sacerdotes al día son muertos allá, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces esa es la realidad que muchos no desconocen, porque acá en la parte occidental, nuestro continente, gozamos, y siempre les digo eso a veces a algunos, gozamos de la cristiandad. Habemos católicos, habemos ortodoxos, hasta protestantes. Y a veces nos echamos mucho, ¿no? Piedra entre nosotros, que Sí. nosotros aquello. Y mientras en Oriente, si vamos a Egipto, no se ve tanto eso. Vas a ver a un ortodoxo, vas a ver a un católico latino, incluso vas a ver un luterano, un anglicano, pero hay esa fraternidad, donde decimos somos cristianos. Seremos minoría acá, pero somos cristianos y nos tenemos que sí o sí ayudar mutuamente, entendernos, aunque tengamos diferencias doctrinales, teológicas, lo que sea, pero somos cristianos. Y eso es lo que los hace Sí. más hermanos, en realidad. Eso sí. Bueno, aunque aquí en México no, ¿eh? Aquí en México creo que estamos considerados como uno de los países más peligrosos para sacerdotes, porque han matado muchos sacerdotes. Creo que estamos hablando de más de 25, 26 sacerdotes en aproximadamente 10, 15 años, ¿no? Entonces sí estamos rankeados dentro de los primeros lugares, desgraciadamente. Mm, sí, algo, sí, sí, algo había escuchado, ¿no? Sí, eso es algo que realmente también sorprende a uno también, ¿no? En ese aspecto. Y pues allá en Oriente, pues imagínense, es igual, o más todavía. Sí. Sí, no, no, o sea, muchísimo más, pero sí, en México sí se está dando eso. Entonces yo creo que sí, para enero vamos a hablar precisamente de ese tema. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias, Mateo, y nos gustaría que hicieras la oración final. Bien, les voy a compartir una plegaria de la Natividad, que es de mi tradición, de la tradición copta. Es un tropario copto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, bendícenos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, haznos dignos de decir con gratitud. Hoy la Virgen Purísima da luz al Verbo eterno, no como palabra creada, sino como Dios verdadero hecho carne por nuestra salvación. El incomprensible se reviste de nuestra humanidad, sin confusión, sin división, en una sola naturaleza encarnada, Dios y hombre unidos inseparablemente. El que es engendrado del Padre antes de todos los siglos, nace en el tiempo de la Virgen María, la Theotokos, sin dejar el seno del Padre, ni romper el sello de la virginidad. Oh Emmanuel, Dios con nosotros, recostado en el pesebre con amor al género humano, tú que asumiste lo nuestro para darnos lo que es tuyo, vida, incorruptibilidad y luz eterna. Los ángeles te glorifican, los pastores se maravillan, los magos te adoran, y la iglesia proclama con una sola voz. Gloria a ti, Verbo encarnado, una sola naturaleza de Dios hecho hombre, que naciste en la carne para elevarnos a la comunión divina. A ti sea la gloria con tu Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras Perdón nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No no nos nos dejes caer en tentación, y mas líbranos líbranos del mal. del mal. En Cristo Amén. Jesús nuestro Señor. A ti sea por siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, Mateo. Y bueno, ahorita es nuestro último programa del año.
Y pues feliz año para ti, para tu familia, para todos nuestros amigos bolivianos y de todos los países que nos vean. Y también, pues feliz Navidad, porque todavía estamos nosotros de los católicos latinos en Navidad. Y también tú estás esperando también la otra Navidad por el rito copto. Sí, así es, hermano. Y pues, gracias igualmente, ¿no? Decirle feliz Navidad a usted, a todo el equipo de Cineforo, a los amigos allá en México, un país realmente maravilloso y bendito, que Dios siempre bendiga y la Virgen María también. También feliz año nuevo, ¿no? Que este año 2026 sea un año nuevo, lleno de bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos dé esas bendiciones. Y gracias, hermano. Gracias a ti y nos vemos el próximo año. Gracias, al próximo año. Sí, que descanses. Igualmente, hermano. Gracias. Thank you. Gracias, hermano. Gracias. Sí, pues ahorita aprovechando ese saludo y ese pues feliz año, pues igualmente pues gracias a Mateo por ser parte del Cineforo Católico, muchísimas gracias al Padre Ignacio, a Marcos Modri que nos apoya en cuestión logística, muchísimas gracias de parte de Alejandro y de una servidora. Muchísimas gracias a todos ustedes que han sido pues parte importante dentro de Cineforo Católico, todos nuestros integrantes, cada uno de nuestros invitados, todos y cada uno de los que han participado. Son alrededor de 160, 170 invitados. Ya el próximo año, en febrero, marzo, cumplimos 6 años ininterrumpidos de transmisiones. Y de verdad, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Dios por permitirnos llegar hacia ustedes y hacia muchos lugares, muchos países, hacia Bolivia, hacia Colombia, hacia todos los lugares en donde nos ven. Muchísimas gracias. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí las tenemos en pantalla. Y también nos pueden escuchar ahora por Spotify igualmente. Búsquenos como Cineforo Católico. Tenemos contenido exclusivo para el mismo. Para Estamos ahorita leyendo el libro de San Agustín, entonces para los que quieran unirse, que estén dentro de nuestra zona de movimiento, de habitación, pues ahí está esta invitación. Igual el sábado 10 de enero tendremos la proyección de la película El Cuarto Rey Mago y ahí vienen los datos en pantalla en donde podemos encontrarnos. Y ahora sí, vamos a irnos despidiendo, cerrando esta transmisión con la oración a la Virgen María y deseándoles una feliz Navidad, porque recuerden, todavía estamos en Navidad y a nuestros amigos de ritos orientales, pues apenas van a vivir la Navidad del 7 de enero. Y pues vámonos con nuestra oración a la Virgen María. Y que el próximo año sea un año lleno de muchas cosas buenas para todos. Y pues que Dios nos acompañe junto con la Virgen María en nuestro caminar para este 2026. Vamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan una bendecida noche, un buen descanso y nos vemos
el próximo año, 2026, si Dios no lo permite. Recuerden, soy su amiga Aurora de Cineforo Católico. Nos vemos.